Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 82. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese nombre es que nos reunimos en esta hora para compartir con ustedes la verdad de la palabra. Y al venir en ese nombre, estamos invocando el nombre por el cual toda vida ha de ser justificada. Cuando me refiero a toda vida, me refiero a aquellos que se arrepienten de sus pecados, en el nombre por el cual todo hombre o mujer que se arrepiente van a ser perdonados, redimidos, comprados y transformados por el poder de Dios. En ese nombre somos propiedad de Jesús. En ese nombre es que nos reunimos con un propósito,
Porque cuando uno viene en el nombre de alguien, viene a cumplir el propósito del cual uno viene en su nombre. Ojo, espero que hayan entendido esto. Cuando uno va en nombre de alguien, uno va en representación de esa persona para hablar lo que esa persona hablaría, pero lo va a hablar por medio de uno. ¿Se dan cuenta? Si uno trae un recado de parte de alguien, uno dice, yo vengo de parte de tal persona, él quiere esto, esto y esto. Cuando yo vengo así y digo esas palabras, el que me escucha sabe que yo vengo trayendo la voluntad del que me comisionó. Ahora, en esta hora, al venir en esta hora en el lugar donde usted está reunido, en donde usted está escuchando la palabra, usted debe de entender que lo que traemos no es para traer nombre para una iglesia o para un hombre, no. Para que la gente se reúna alrededor de un hombre o de una iglesia, no. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo la voluntad de Dios en una unidad, porque hay también esta particularidad de que el mensajero y el mensaje deben ser uno. Deben ser uno. El mensajero y el mensaje deben ser uno. Sería algo insincero de mi parte que yo viniera a traer un mensaje en nombre de alguien, pero que yo no crea en eso. Yo creo todo lo que viene de la boca de Dios. Yo recibo todo lo que viene de Dios y yo procuro hacerme uno con lo que el Señor dice. Procuro hacerme uno, identificarme plenamente con lo que el Señor revela en su palabra, en una perfecta unidad entre Dios y el hombre. En este caso, yo quiero hacerme cada día más uno con la palabra. Ese es mi deseo, que la palabra cada día se encarne en mí, que yo pueda en palabras y en hechos reflejar al Señor Jesucristo. Porque no es solamente pararse detrás de un púlpito, no, sino el testimonio, las palabras, las acciones, las decisiones, todo tiene que ser un mensaje, todo tiene que ser una palabra de parte del Señor, porque una acción es una palabra, para traer al que escucha o al que ve a una verdad. Es un todo. Un testimonio es una predicación. Una palabra, una conversación es una verdad que está siendo expresada. Un comportamiento, una actitud es un mensaje que habla a los corazones de aquellos que ven y oyen a esa persona haciéndose uno con ese mensaje. Porque qué triste sería que yo me identifique con algo, pero lo que yo manifiesto no sea lo mismo. Habría una ambigüedad. El que me ve dirá, él no es uno con lo que dice que habla o lo que dice que cree, y demostraría que no tengo compañerismo con el que me comisionó, sino que yo solamente estoy haciendo la labor de el mensajero del que me envió. Yo vengo en nombre de él, pero él piensa una cosa y yo pienso otra. Todo hombre que es llamado
para pararse detrás de un púlpito, no importa cuál ministerio sea, está llamado a hacerse uno con el que lo comisionó, porque somos llamados representantes de Cristo aquí en la tierra, el que trae el mensaje de Cristo y el que debe hacerse uno con el mensaje de Cristo. Te diré, la congregación no, por supuesto que sí. Pero el predicador es la cabeza visible, es el blanco de todos los ataques del diablo, porque es el que separa, es al quien Dios comisiona para tomar decisiones en su nombre, bajo la guianza de su espíritu, para abrirse brecha en medio de la batalla que ruge aquí en este mundo. Es una batalla. Y esos hombres que han sido llamados tienen que ser fieles y hacerse uno con el mensaje de la palabra, para que la palabra corra no solamente en lo que predica, sino en lo que hace y en lo que manifiesta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la responsabilidad de un ministro y la necesidad de orar por todos aquellos que han tomado al Señor para predicar? Es una gran responsabilidad. Si usted no ha sido llamado para predicar, no lo haga, porque se verá en un problema, porque el hecho de que usted predique no significa que la espada no corte en los dos lados. Por eso usted debe ser honesto. Ocupe su lugar en el cuerpo. Si usted sabe que no es llamado, ocupe su lugar en el cuerpo, porque allí es donde usted será bendecido y será de bendición. Usted se hará uno. Porque algo que está hecho para cierta maquinaria, cuando se coloca en el lugar correcto, se hace uno con esa maquinaria. Y la maquinaria funciona perfectamente y esa maquinaria es de bendición. Si es un reloj o un celular, cada pieza ocupa su lugar. Y cuando cada pieza ocupa su lugar y funciona, entonces es de bendición y de ayuda para el que lo posee. Muchas cosas se pueden hacer con un celular. Se puede escuchar una llamada, se puede ver un video, se puede ver un mensaje, se puede oír una canción, se puede leer muchas cosas buenas y edificantes. Por lo menos los estudiantes los utilizan para estudiar, para buscar en las páginas a través de internet. Eso se puede hacer en un celular, las investigaciones que les mandan. Pero ahora, si usted ve eso, muchas funciones, y cada una ocupa su lugar y cada una manifiesta la efectividad del celular. Y uno dice, el celular hace todo eso. Así es importante que cada uno de nosotros, cuando venimos ante Cristo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando vamos a realizar algo, una obra en el nombre del Señor Jesucristo, debemos dejar que nuestro Señor Jesucristo nos guíe al lugar correcto para que seamos de ayuda y de bendición para su pueblo. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando uno dice, venimos en el nombre del Señor Jesucristo, es más serio de lo que usted cree. Porque estamos llamados a reflejar la voluntad del Señor, a exponer la voluntad del Señor, para que el pueblo se una a nuestro Señor Jesucristo, para que haya una verdadera unidad entre Dios y su pueblo. Y el canal para exponer la voluntad de Dios y cómo hacerlo y la manera de hacerlo es los predicadores. Por eso es una gran responsabilidad
al estar aquí delante de ustedes, porque Dios tiene una palabra para usted. Dios quiere tener compañerismo con usted. Él también quiere unirse a usted para que usted se haga uno con Él y en esa unidad perfecta puedan manifestar a Dios y podamos manifestar a Dios. Dios quiere tener compañerismo con usted. La semana pasada se tocó acerca del concepto de la palabra compañerismo. Es un concepto muy claro y muy preciso. Es dos personas que piensan o creen lo mismo. Eso es un compañerismo. Hay una unidad. Eso implica una unidad. Cuando dos personas creen lo mismo, comparten porque piensan igual y creen igual. Hay armonía. Eso, la consecuencia de creer igual o de pensar igual es que produce unidad. Ahora, también se aclaró la semana pasada que hay muchos tipos de compañerismo. Hay personas que creen de cierta manera y se juntan. Y esas personas trabajan en función de una idea y tienen compañerismo, seguro. Tienen compañerismo el uno con el otro. Y defienden, pudiera ser el motivo del compañerismo múltiple. Puede ser un compañerismo político. Se unen porque creen en la misma ideología política y juntos defienden esa ideología política. Se afilian a un partido político que piensa como ellos y junto a ese partido político, el partido político dice, queremos hacer un trabajo político en tal lugar. Y ellos van en nombre de ese partido político y hacen campañas y promueven la visión de ese partido político en ese lugar porque ellos van en nombre de ese partido. ¿Se dan cuenta? Hay una unidad entre esos hombres y ese partido político. Ahora, esa es una unidad, seguro. Así como las denominaciones, las más de 3,000 denominaciones que existen, cada una tiene sus credos, sus maneras de pensar, sus modos de hacer las cosas. Cada una tiene su bautismo, cada una tiene su doctrina, cada una tiene sus normas y sus maneras de pertenecer a esos movimientos religiosos. Porque uno habla del cristianismo, pero cada religión es un compañerismo. Los que creen en Mahoma, ellos comparten porque creen lo mismo y tienen compañerismo. Los que creen en Buda se unen porque y pueden tener compañerismo el uno con el otro, porque ellos creen en lo mismo. Igual los que creen en Confucio, igual los que creen en las diversas religiones que existen. No podrían estar unidos si no creyeran lo mismo. Quisiera que ustedes vayan entendiendo el concepto. Estoy estableciendo las bases porque estamos todavía en el tema del por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo y eso está relacionado. Es algo importantísimo. Cuando llegamos al cristianismo vemos diferentes denominaciones con diferentes credos y cada uno hace su círculo en donde no tienen nada que ver con la otra iglesia
no quieren tener compañerismo con la otra iglesia. Simplemente, bueno, tú por tu lado y yo por el mío. Pero si alguien viene manifestando creer lo que ellos creen, ellos lo reciben. ¿Y qué da a entender eso? Que ellos quieren tener y manifiestan un compañerismo con ese hombre, esa mujer, porque han manifestado creer lo mismo. Y con ellos se manifiesta. Pero si viene otro manifestando creer de cierta manera distinto a esa iglesia no lo recibe, porque así se mueven las denominaciones. ¡Ojo! Así se mueven las denominaciones. Cuando un hombre manifiesta y dice, yo creo esto, enseguida las denominaciones dicen, nosotros no te podemos recibir ni podemos tener compañerismo contigo, porque tú crees de una manera y nosotros creemos de otra. No queremos nada contigo ni con lo que tú crees. Si tú quieres tener compañerismo con nosotros, debes creer lo que nosotros creemos y ajustarte a las normas de lo que nosotros creemos. Hay personas que lo han hecho, han renegado de lo que creían y dicen, ahora yo quiero unirme a ustedes, yo quiero pensar como ustedes, yo quiero actuar como ustedes. Y cada denominación tiene sus filtros para hacer que esa persona, ese hombre o esa mujer, terminen creyendo como ellos. Es muy típico en las denominaciones que les pregunten en qué nombre te has bautizado. Hay personas que se han rebautizado porque les dicen, tú con ese bautismo no puedes ser miembro de esta iglesia, te tienes que rebautizar. Y las personas, como se quieren unir a esa iglesia, a esa denominación, entonces ellos aceptan las condiciones y se bautizan en lo que esa iglesia crea. Estoy estableciendo las bases de cómo se desarrolla un compañerismo para que ustedes vayan entendiendo, porque es bueno que usted sepa cómo es esas cosas. Ahora, usted me pudiera decir, hermano, ¿eso es bueno? La respuesta se la voy a dar cuando lleguemos al compañerismo de la palabra. Usted lo va a entender. Fíjense, en las reglas de las iglesias establecen normas que ellos creen y aplican. Igual como dijimos hace un momento con las visiones políticas. Llega un candidato de otro partido político y ellos no lo apoyan. Al contrario, lo atacan, lo denigran, hablan mal de ese candidato. Escuchen esto, escuchen. Viene un candidato de otro partido político y enseguida ese candidato es un corrupto, cree en una doctrina que va a arruinar al país y esa persona no debiera ni siquiera de aspirar a un puesto político, ni siquiera a la asamblea. No lo elijan, le dicen a los que escuchan y que siguen las vías políticas de cualquier país. Y los otros dicen, no, son ellos los que nos sirven. Nuestro candidato es el más adecuado para gobernar. En cambio el otro es un corrupto, no sirve. Así es la política. Y yo no estoy diciendo algo que usted mismo no haya visto
o que usted mismo no haya escuchado. Cada partido político defiende su ideología política y denigra de las demás. Y si hay alguien dentro de sus partidos políticos que manifiesta simpatía o creer en la doctrina ideológica política de otro partido, enseguida le ponen el ojo y le dicen: usted no puede pertenecer a este partido pensando así. Yo no puedo tener compañerismo con usted, compañero, así se llaman ellos. Ahora, ¿qué es eso? Eso es hacer círculos. Todo eso es hacer círculos. Solo los que creen así son los que sirven. Los demás no. Ahora, el compañerismo de la palabra es algo que se manifiesta de otra manera. El compañerismo por la palabra nos llama a tener una unidad por medio del Espíritu. Escuchen, cuando yo digo por medio del Espíritu, estoy hablando de la sangre, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo y la vida tiene que venir al creyente, porque el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad y la palabra es la verdad. Ahora, cualquiera que escucha dirá: pero usted es el que dice que la Biblia es la verdad. A mí no me consta eso. Si usted tuviera el Espíritu de Cristo, usted tuviera unidad con Dios y el Espíritu lo llevaría a la Biblia, a la palabra, reconocería la palabra. Ahora, eso produce algo. Porque si lo lleva usted a la palabra, escuchen bien, estoy en el compañerismo por la palabra, el compañerismo del cristiano. Si en usted está el Espíritu de Cristo y usted dice que tiene compañerismo con la palabra, entonces en usted debe manifestarse otra actitud que el que tiene el compañerismo político y del que tiene el compañerismo religioso o denominacional. Porque él, por la palabra y por su llamamiento, está llamado a abrir un círculo e incluirlos a todos. No rechazar a nadie. Eso se habló la semana pasada. ¿Por qué? Porque si la palabra, escuchen, se ha hecho uno en usted y en mí, la unidad perfecta, lo que estamos hablando, entonces eso es lo que va a influir en aquellos que no creen igual. No será usted debatiendo, no será usted discutiendo, no será usted peleando, no, sino que el testimonio de Dios hablará por sí solo. Y cuando uno comparte con personas, político, mundano, porque ese es otro compañerismo, denominacional, religioso, uno, ¿qué es lo que va a compartir? Lo que Dios ha hecho con uno y lo que Dios ha revelado por la palabra. Ahora, puede pasar que la persona diga: yo no creo eso. Entienda que el creer o no creer depende que Dios se lo revele a esa vida. Nuestro deber es hacernos uno
con esa palabra y manifestarla. Porque de entre ellos, entre los que tienen compañerismo político o compañerismo en el mundo o compañerismo religioso, pueden haber hombres y mujeres que deseen hacer las cosas conforme a Dios, tener compañerismo con Dios. Se dan cuenta, anhelan y desean tener compañerismo con Dios, y esas personas buscarán a aquel que tenga compañerismo con Dios. Y la influencia, y si ese es un hombre o una mujer cristiana, la influencia de Dios estará sobre él y las personas lo buscarán porque quieren recibir de Dios, quieren oír la verdad de Dios, quieren ser edificados por Dios. Porque si su compañerismo los llenara, no les interesará más cosas. Porque todo depende de con quién usted desee tener compañerismo. Eso es lo que va a determinar con qué clase de personas usted se junta. ¿Con quién desea usted tener compañerismo? ¿Qué significa eso? ¿Con quién usted desea unirse y compartir y mantener una misma visión? ¿Con quién? El mundano, el borracho, quiere juntarse con otro que beba. Él no va a querer juntarse con un cristiano porque sabe que los cristianos no beben, o por lo menos la mayoría. Yo con el compadre borrachín me voy al bar y puedo durar todas las noches cantando, borracho, bebiendo toda clase de licores. Él cree como yo creo como él y nos divertimos y hacemos parrandas todos los fines de semana. Compramos cerveza, nos ponemos de acuerdo, pagamos una caja de cerveza, nos las tomamos. Y los que piensan como nosotros vienen y también traen sus cervezas y hay un compañerismo seguro y una unidad. Pero ese compañerismo no tiene nada que ver con Dios. El compañerismo político, ellos en las campañas se gozan y brincan con su candidato. Pero ese compañerismo no tiene que ver con Dios. Las denominaciones reclaman en sus iglesias tener la verdad y se juntan y se abrazan y se aman en base a una doctrina que no es la que Dios indica. Ese compañerismo no es de Dios, hermano. El compañerismo con Dios es el que el hombre tiene para comenzar cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. A partir de allí, la unidad y el compañerismo se van profundizando porque ese hombre desea hacer la voluntad del Señor. Y eso grábeselo en su corazón, aquel que realmente desea tener compañerismo con Dios no va a excluir a nadie, sino que con amor los va a recibir y ellos se convertirán en una fuente de influencia para aquel que está errado. Y para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, hay dos escrituras que ilustran eso. Les invito, las dos están en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer la primera, es Juan el capítulo 5, desde el versículo, empezamos a leer desde el versículo 39. Juan el capítulo 5 desde el versículo 39, pero primero me voy a tomar una
agüita. Juan 5:39. Leemos algunos versículos y después ahorita pasamos a la segunda escritura. Leemos: en el nombre precioso del que fomenta el compañerismo con Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. Escudriñad las escrituras, dice el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas, en las escrituras, tenéis la vida eterna, el Espíritu Santo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis en Moisés o a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a la otra escritura, que es Juan el capítulo 17, desde el versículo 21 en adelante. También en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, los discípulos, nosotros, una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? Un testimonio de unidad con Dios. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa. ¿Cuál gloria? El Espíritu Santo. Como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, los discípulos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Vamos a leer hasta aquí esta preciosa palabra. Les invito a orar en esta hora y pongámonos una vez más en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué maravilloso es poder tener compañerismo contigo, porque tú nos hablas, tú nos revelas, tú nos muestras, porque realmente queremos hacer tu voluntad. Solo aquellos que desean unirse a ti es a quien tú te vas a revelar. Señor, que aquellos que nos escuchan, ellos tienen compañerismo con algo o con alguien.
Si ellos tienen un compañerismo que no sea por el Espíritu en la palabra, Señor, revela tu voluntad para que entiendan en qué consiste tener compañerismo contigo y para que puedan unirse a ti y podamos todos estar unidos a ti y hacer tu voluntad, no reflejando el pensamiento de un compañerismo mundano, político o religioso, sino el compañerismo de una unidad consumada contigo y que la palabra se haga uno en nuestras vidas para que no solo en conceptos expresados, porque sabemos, Señor, que muchos se basan en que están en la palabra porque conocen la palabra. No, es que obedezcamos la palabra y la palabra se haga uno en obediencia y en manifestación, en carácter y en vida, en poder y en comunión contigo. En esa unidad perfecta queremos llegar todos para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, ponemos este servicio en tus manos. Háblanos una vez más en esta hora. Que tu palabra llegue a los corazones de los hombres y las mujeres y que tú puedas despertar a un verdadero compañerismo, el verdadero compañerismo de la palabra. Ayúdanos y sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Glorifícate, Señor. Háblanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en este glorioso tema, especial tema que Dios quiere que se hable porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es glorioso porque si usted está engañado por el diablo, teniendo compañerismo con el diablo y teniendo compañerismo con algo que lo aleja de Dios, y que usted despierte esa condición y se una a Dios, es glorioso, es maravilloso. Que sus caminos hayan sido cambiados y su alma haya sido transformada por Cristo. Eso es lo que quiero. Yo deseo, también es el deseo de nuestro amado Señor Jesucristo, que usted, quien me escucha en esta hora, reciba la palabra y se haga uno con el Señor, porque para eso nos llamó el Señor Jesús, para que manifestáramos al Señor. Estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, en una unidad con Dios. Pero entiéndase, a veces esos conceptos se dicen, pero no se comprende lo que significa eso. No se entiende a qué se refiere cuando tenemos o debemos tener unidad con Dios. Porque las personas o los creyentes o algunos creyentes interpretan esas expresiones y las transforman en un compañerismo basado en su pensamiento y no en lo que Jesús quiere que se haga, cómo debe desarrollarse el plan del Señor. En los días del Señor Jesús, cuando leemos Juan el capítulo 5, Él vino a tener compañerismo con ellos. Él vino para tener compañerismo con los que decían que tenían compañerismo con Él. ¡Ojo! Por eso el Señor les dice eso. Se suponía que ellos tenían compañerismo con Jesús, porque ustedes dirán, no, ellos tenían compañerismo con Jehová. Pues déjeme decirle que Dios es uno. No hay dos ni tres personas. Es el mismo Dios manifestado en una unidad perfecta. La multimanifestación de Dios. Por eso, si los fariseos y los saduceos y los herodianos y los esenios y cuanta denominación pudiera haber habido en Israel en aquellos días, si realmente el compañerismo de ellos hubiera sido con el Señor, hubieran reconocido
a Jesús, que era Jehová hecho carne. Ahora, las palabras que el Señor les dice es: escudriñen la Biblia. El libro que ustedes dicen que tiene, que es la base de su creencia, es la que dice quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Y los compañeros fallaron en reconocer a su amigo, hermano. Ahora, el Señor los había elegido y todavía son elección de Dios, Israel. Él se manifestó a sus amigos y sus amigos no solamente lo rechazaron, sus amigos lo crucificaron. Con los que ellos manifestaban que tenían compañerismo. No, yo soy compañerismo, yo tengo un gran compañerismo con Jehová. Yo le creo a Jehová. Jehová es mi Dios, el Dios de mis padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo amo a Jehová. Eso lo ilustra el profeta. Y al mismo tiempo estaban crucificando a Jehová. Hermano, a Jehová hecho carne, Jesús. Qué gran paradoja, qué gran contradicción. Pero a la luz de las Escrituras, la revelación declara el porqué. Ellos era compañerismo con ellos, no con Jehová. Por eso la pregunta del Espíritu Santo: ¿con quién usted desea tener compañerismo? Usted pudiera estar en una iglesia y eso no significa que usted tenga compañerismo con Jesús, porque si en su iglesia niegan la palabra, entonces usted no puede tener compañerismo con Jesús, porque si Jesús le dice escudriñar las Escrituras, al escudriñarlas, usted se va a basar en lo que le digan sus compañeros denominacionales y le dará la espalda a la revelación de Cristo. El Señor Jesús vino a tener compañerismo con sus amigos. Y el Señor, porque fíjense esto, escuchen bien esto. Cuando hablo del verdadero compañerismo, el verdadero compañerismo no excluye a nadie. El Señor fue nuestro ejemplo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Ministerio de la reconciliación. Yo no vengo a condenar, sino a buscar hombres y mujeres para el arrepentimiento. Eso es hacer un círculo e incluir a todos. Buscó a los religiosos, buscó a los pecadores, buscó a los políticos, buscó de todos lados a aquellos que quisieran tener compañerismo con él. Y pese a que ellos lo rechazaron, el Señor no los rechazó a ellos. ¡Ojo! Eso es tener compañerismo con Jesús, con Jehová. El Señor Jesús, aunque fue rechazado, porque cuando leemos en el mismo Evangelio de San Juan, los padres de aquel ciego de nacimiento dijeron: pregúntenle al joven, ¿edad tiene? Y lo dijeron por miedo, porque aquellos líderes de esas denominaciones les habían advertido a los que estaban en su compañerismo: si ustedes van, si nosotros vemos, vamos a tener vigilado. Si ustedes van a esas campañas, a esos cultos de Jesús de Nazaret, ustedes van a ser expulsados de este compañerismo, porque demostrarán que no creen igual que nosotros. Fuera con ustedes. Ahora,
los padres del joven, pese al gran milagro de Dios de ese joven siendo sanado, demostraron que ellos amaban más el compañerismo con esa iglesia, con esa denominación, que con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y pese a eso, el Señor no les daba la espalda. El Señor no los rechazaba. Siempre en sus campañas, Él pudiera haber dicho a sus discípulos, aquí hay algunos que me combaten, que no me creen. Ellos me corrieron, ahora yo los corro. No, siempre en sus campañas habían de todas las denominaciones y de todos los grupos de compañerismo. Porque la atracción de Dios, recuerden, el ministerio de la reconciliación atraía a todos a Él. No podían evitarlo. Ese es el alcance del ministerio. El Señor Jesús no le dio la espalda a nadie. Al contrario, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todo aquel que tiene compañerismo con Jesús piensa igual, debe pensar igual. Manifestar a Jesús. Pero esos amigos lo crucificaron. Pero el Señor no va a tomar eso en cuenta, porque al final de los tiempos, el Señor se manifestará a ese grupo que lo crucificó, a sus amigos. Y ese grupo, cuando vengan y lo vean venir en gloria, lo primero que van a hacer es mirarle las manos y le van a decir, ¿esas heridas son qué? Oh gran Jehová, hermoso Jehová, te esperamos por 6,000 años, pero no entendemos esas heridas. El Señor les va a decir, seguro que les va a responder. 2,000 años después, con esto fui herido en casa de ¿quiénes? ¿De mis enemigos? No, de mis amigos, hermano. Con ella fui herido. Mis amigos me hirieron, me dieron la espalda, mis amigos. Y dice la Escritura que allí ellos se darán cuenta de lo que le hicieron a su amigo, a Jesús, a Jehová. Pero ahora, en esta hora, Dios te tiende la mano. Usted pudiera haber crucificado al Señor con sus ideas. Le clavó las manos para que el Señor no se mueva con sus ideas personales, denominacionales, políticas, mundanas. Yo soy así. Conmigo no se metan, y con eso usted le clava las manos a Jesús para que no se mueva. Para que Jesús no es bienvenido en esta iglesia. Y usted, cuando le da la espalda a Jesús y a su palabra, usted clava las manos de Jesús. Pero al hacer eso y dejar sus manos extendidas, está abarcando a todos y no pueden impedir que Dios se mueva, porque Dios nos ama y Dios quiere tener compañerismo con nosotros, hermano. La perfecta unidad del hombre con Dios. Nada puede impedir que Dios quiera tener compañerismo y que Él, aquellos que responden, entonces Dios viene y se vacía en ellos. Para que al final les diga como les dijo a los discípulos,
Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os voy a llamar amigos. Ustedes en sus denominaciones, en sus compañerismos, ustedes no sabían cómo era yo. Por eso les tuve que decir, escudriñen la Biblia, pero con revelación. Porque en ella les parece que está la verdad, la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, o sea, para que reciban el Espíritu Santo. Hermano, el compañerismo que tú amas te impide venir a mí y hacer mi voluntad, dice Jesús. Que tú puedas morir a esa manera de pensar, que tú puedas morir a esa actitud incrédula, que tú puedas morir a esa ambición, a esa religiosidad, que tú puedas morir a esas cosas que tú amas. Tal vez tú quieras tener compañerismo es con el dinero. Amas al dinero y quieres unirte. Te unes con todo lo que signifique tener dinero. Así sea con trampa. Esa unidad te llevará a la destrucción. A no tener compañerismo con Jesús. Pero el Señor en esta hora te invita para que tú puedas también, así como quedó el Señor Jesús, con los brazos abiertos, haciendo un círculo que abarca toda la humanidad, para que tú aceptes el compañerismo, porque ese compañerismo te llevará a una unidad consumada. Esa expresión es absoluta, una consumación, porque es una unidad de cuerpo, alma y espíritu, para que seamos una cosa. ¿Se dan cuenta? Una verdadera unidad de cuerpo, alma y espíritu. Un corazón lleno con el Espíritu Santo. Una mente que piensa conforme a la palabra y un cuerpo que acciona conforme a esa palabra, a ese compañerismo. Cuando Jesús dirige, es por aquí, el pueblo sigue por allí. Cuando Dios revela algo, el pueblo dice amén y obedece en cuerpo, alma y espíritu. Si Dios dice, debes arreglar esto, el pueblo que quiere tener compañerismo con Jesús dice amén. Y va y arregla eso. El hombre y la mujer que desean tener compañerismo con Dios, cuando Dios dice, debes arrepentirte y bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Esos hombres y esas mujeres van a decir amén. Y se van a unir a Jesús. ¿Y cómo? Obedeciendo su palabra. Y cuando el Señor nos llama a una relación profunda de unidad y de santidad, aquellos que deseen tener compañerismo con Jesús dicen amén y van a buscar a Dios, van a orar, se van a consagrar, hermano. Y ese compañerismo se va profundizando porque viene el Señor y llena ese corazón con el amor de Dios, con la verdad de Dios, con la gloria de Dios, hermano. Y ahora ese hombre y esa mujer se hacen uno y manifiestan esa unidad a todo aquel para que también se una a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta el compañerismo perfecto el cual el Señor nos está llamando? El compañerismo perfecto, la unidad perfecta, no es una unidad religiosa, no.
aprenda a diferenciar. Pero también es cierto que usted decide con quién se va a unir. Si usted se une con un hombre que no cree en la palabra, si es una dama, entonces usted quiere hacerse uno con ese incrédulo. Y usted, hombre, si mira a una mujer, pero esa mujer no cree en la palabra, entonces usted se quiere hacer uno con alguien que no piensa y cree como usted. Es un yugo desigual. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede Dios unirse a usted en compañerismo si usted no le cree a Jesús? Él le reclamó eso. Porque si no le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Va a haber un yugo desigual. ¿Se dan cuenta? Ustedes y yo debemos creer su palabra. Y la palabra, al hacerse uno con nosotros, vamos a tener armonía con Dios y haremos la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y amaremos hacer su voluntad. Cuando veamos a un borracho, le hablaremos de Jesús. Cuando veamos a una prostituta, le hablaremos de Jesús. Cuando veamos al político, le hablaremos de Jesús. Compartiremos de esa gloria que Él nos ha dado. Cuando veamos al religioso, le hablaremos de Jesús, de lo maravilloso que es y cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver si ese borracho, si esa prostituta, si ese político o ese religioso desean tener compañerismo con Jesús y unirse a Jesús. Hermano, es una decisión. ¿Con quién deseas tú tener compañerismo? Hazte esa pregunta, porque la respuesta es lo que va a determinar con quién te vas a unir, con quién yo me voy a unir. Tu respuesta determinará el fruto que vas a dar, lo que vas a manifestar y con quién te vas a unir. Quien me escucha en esta hora, el primer paso para la unidad perfecta comienza con recibir el Espíritu Santo. Puedes estar en una iglesia por años, pero no haber recibido el Espíritu Santo. Tú no estás en armonía con Dios. Tú no estás unido con Dios. Tú tal vez quieres limitar el compañerismo con Dios, pero así no sirve. Tiene que ser cuerpo, alma y espíritu. Una completa rendición a Dios para que el Señor a través de ustedes y a través de mí pueda manifestar su palabra, su vida, su carácter y su poder. Recuerden, es su decisión. Examínese en esta hora. Usted que ha estado años en una iglesia, usted que ha vivido su vida a su manera, ¿realmente usted con quién desea tener compañerismo y unirse para el resto de su vida? ¿Usted desea unirse a una iglesia? ¿Usted desea unirse a una religión? ¿O usted desea unirse a Jesús? Y unirse a Jesús es ser lleno del Espíritu Santo y hacer su voluntad en la palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta hora. Haremos una oración para que el Señor se glorifique en medio de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Que el pueblo que está escuchando en esta hora medite. Realmente en todos los años y en lo que está en sus corazones y lo que les han dicho, ¿qué es lo que realmente desean?
con quién desean unirse y tener compañerismo. Que esa pregunta puedan hacérsela a todos y que tu espíritu pueda influirlos en un solo amor y compañerismo para convencerlos de que el compañerismo del mundo trae muerte. El compañerismo del mundo trae confusión, trae muerte espiritual. Pero el compañerismo contigo, cuando nos unimos por un espíritu, por la sangre, entonces nos hacemos uno contigo y manifestamos vida, manifestamos paz, manifestamos a Dios. Somos reconciliados en ese ministerio de la reconciliación. Señor, obra en cada corazón en esta hora. Que esa pregunta pueda tener una respuesta y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Te damos la gloria y la honra en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá a ti vacía. Ella hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de compañerismo de Jesús con el hombre, porque el Espíritu habla a través de sus canales. Recuerden, una unidad perfecta. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración en el tabernáculo, y los domingos a las 9, la predicación de la palabra, junto con toda la iglesia, todo a través de las redes, por YouTube, por Facebook y por la radio Ebenezer. Recuerden, hágase esa pregunta: ¿con quién usted desea tener compañerismo? Esa respuesta determinará la clase de discernimiento que tendrá. Porque si usted se une a Jesús, va a reconocer a Jesús. Y cuando usted decida unirse a Jesús, entonces Dios vendrá y hará morada en usted. Y allí usted a todos manifestará del amor y el carácter de Jesucristo. Que usted, quien me escucha, y yo podamos ser ministros, hombres y mujeres, escuchen, hombres y mujeres, ministros de la reconciliación, ministros de la unidad, ministros del compañerismo de Dios con el hombre. Traerlos a todos a Jesús. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos haga una limpieza en nuestros corazones para que todo pensamiento de compañerismo que no sea el de la palabra sea quitado de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.